Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a abordar en esta vocería varios elementos importantes en distintos ámbitos del trabajo de gobierno, obviamente temas referidos a seguridad, temas referidos a modernización, particularmente del transporte público en Chile, inversiones, también costo de la vida asociado a las tarifas eléctricas y temas asociados también a conmemoraciones importantes que vienen esta semana en relación a los derechos humanos. Parto con la agenda de seguridad. Ustedes saben que esto ha sido, trabajo de todas las semanas de nuestro gobierno, una de las principales prioridades de nuestra gestión. Contarles que durante esta semana tenemos al menos 3 eventos importantes de trabajo, uno asociado a los patrullajes preventivos en la región metropolitana. Ya han podido ver a nuestro subsecretario de Prevención del Delito en estas funciones porque, como hemos constatado en este enfrentamiento con el delito, con el crimen organizado, tenemos todavía muchos desafíos en la región metropolitana. Es decir, que las estrategias de seguridad han ido dando resultados donde se han implementado en las regiones, pero particularmente en la metropolitana ha costado mucho más a propósito de los homicidios, y eso ha implicado un reforzamiento de los distintos operativos y estrategias de despliegue. Y por lo tanto, vamos a estar con estos patrullajes preventivos en sectores que son más críticos, pero también tenemos la tan anhelada promulgación de la ley que castiga la reincidencia en la comisión de delitos, algo que surgió del debate social, del debate también parlamentario, y que ya va a ser una realidad gracias a la colaboración, obviamente, de los distintos sectores para poder evitar que persista en Chile la sensación de la puerta giratoria, ¿no? Y cuando hay reincidencia hay castigo. Y eso es clave, evidentemente, para garantizar mayor seguridad en nuestras poblaciones. En tercer lugar, vamos a estar reforzando toda la campaña que hemos venido desplegando durante particularmente este año en materia de control de armas. Quiero darle algunos datos que son importantes a considerar. Del balance de la política que usa el Denuncia Seguro, el 4242, que tiene que ver con el nivel de incautaciones de armas de fuego particularmente que se ha logrado con este plan y que vamos a reforzar y estamos reforzando en la región metropolitana. El año 2021 se tenía un nivel de incautación de armas de 7.093 armas. El año 2022, que fue cuando asumimos, logramos aumentar a 8.862 armas en el año, incautadas. El año 2023 aumentamos de 8.800 a 9.542. Y en lo que va del año, que todavía no termina, el 2024, hemos logrado ya incautar 8.542. Por lo tanto, vamos a superar sin lugar a dudas las cifras del 2021, del 2022 y 2023, porque tenemos un problema de circulación de armas y hay que enfrentarlo con decisión, que es con la campaña que vamos a reforzar esta semana del Denuncia Seguro Armas. Eso nos ha permitido establecer denuncia a la Fiscalía y que se termine que los incidentes denunciados por uso de armas de fuego terminen con incautaciones efectivas de estas armas, y por lo tanto la campaña es clave junto obviamente con el trabajo que hacen las policías, carabineros y la PDI de fiscalización, ¿no? Que también es algo que tiene metas claras contempladas para este año, pero está teniendo resultados y los vamos a fortalecer porque ustedes saben que la mayoría de los casos de homicidio tienen que ver con el uso de armas de fuego, sea por enfrentamiento de bandas, por riñas, y por lo tanto hay un foco que no está solamente asociado a los planes preventivos en el marco de las fiestas patrias, sino que como un trabajo constante de prevención en la región metropolitana, la denuncia e incautación de armas de fuego. En segundo lugar, nos hemos preocupado especialmente de llegar con mayor progreso y modernidad a nuestras regiones. Que la modernidad y el progreso no esté concentrado solo en la región metropolitana. Y si bien Santiago es la única ciudad del mundo que le sigue directamente a las ciudades chinas en materia de transporte público eléctrico, es decir, de buses eléctricos o electromovilidad, hemos extendido la presencia y llegada de buses eléctricos a las regiones. Y eso ha generado un impacto muy significativo en la calidad de vida de los usuarios, ¿no? La dignidad del uso del transporte público ha sido clave.
y por lo tanto nuestro ministro de Transporte se ha esforzado en hacer que varias, además, comunas que se sentían más periféricas y abandonadas por el Estado tengan una presencia mayor del Estado con esta modernidad. Estamos hablando de modernizar flota de transporte en San Bernardo, en La Pintana, San Bernardo, La Pintana, La Cisterna, El Bosque. Y esto, insisto, no surge solo por una planificación central del Ministerio, sino que también a solicitud de los alcaldes, de las alcaldesas, de los propios usuarios que requieren un transporte más digno. Así de simple, no solamente más sostenible, sino que más digno. Estamos hablando de 214 buses eléctricos que van a beneficiar a 280.000 personas. Y esos son cambios concretos en la calidad de vida de nuestros compatriotas. En inversiones tenemos una agenda importante internacional. Ustedes saben que nuestro canciller Alberto Van Claver está con una agenda en Vietnam, en India y en China para contribuir a ampliar los mercados de nuestras empresas para que tengan posibilidades incluso de exportación en Vietnam y fortalecer evidentemente el trabajo o las posibilidades de inversión para el sector agrícola chileno en estos otros mercados. Eso trae réditos, no son giras de solo conversaciones, sino que terminan impactando para bien las posibilidades y oportunidades de desarrollo productivo y económico de las empresas en Chile y obviamente con repercusiones en nuestras regiones. Pero también tenemos los avances de la Mesa Técnica de Subsidio Eléctrico. Se va a dar cuenta de los avances del proyecto, tanto para aumentar los subsidios eléctricos como también el aumento de sanciones a las empresas eléctricas que, como ustedes saben, lamentablemente han tenido incumplimientos legales graves que repercuten en los hogares de manera severa. Y por lo tanto, estos anuncios y estos avances de la mesa de subsidios eléctricos va a reforzar el plan Cuentas Claras. Un plan Cuentas Claras que ha trabajado el ministro de Energía porque con varios municipios y en varios municipios se ha reforzado la presencia del Estado junto al CERNAC para atender a los requerimientos de los usuarios, es decir, de las familias, frente a las exigencias de compensaciones por parte de las empresas. Entonces, esto es un conjunto de medidas que estamos adoptando, como les decía, una que es de carácter operativo, el plan Cuentas Claras, pero también de carácter legislativo para mejorar la protección por parte del Estado a las familias chilenas frente a los abusos, en este caso, de las empresas eléctricas. Y por último, para no aburrirlos más, con esto termino, el día viernes se conmemora un aniversario más del Día de los Detenidos y Detenidas Desaparecidas. Por lo tanto, como gobierno, no solamente vamos a tener un acto conmemorativo, sino que vamos a dar cuenta de los avances del Plan Nacional de Búsqueda, que es la primera política de Estado para encontrar a aquellos desaparecidos que no son solamente desaparecidos de las familias, sino que son nuestros desaparecidos como país, y avanzar en justicia, ¿no? Cuando hablamos de nuestra patria o cuando hablamos de lo que tiene que identificar a nuestro país, bueno, hablamos de democracia, hablamos de respeto a los derechos humanos, hablamos de reparación, porque democracia, evidentemente, como lo hemos dicho, es memoria y es futuro, ¿no? Y no nos vamos a cansar de decir eso, no solamente a través del discurso, sino que también a través de las acciones. Reitero, vamos a tener una conmemoración el día viernes, se va a dar cuenta de los avances del Plan Nacional de Búsqueda, que no es solamente encontrar restos, sino que reconstruir trayectorias de esas personas detenidas, desaparecidas, pero además el presidente va a anunciar complementos al Plan Nacional de Búsqueda, que no voy a adelantar, pero que la idea es justamente robustecer la estrategia en nuestra agenda de derechos humanos, justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Ahora sí, preguntas. Sí, ministra, quería preguntarle a propósito de lo que ocurrió el fin de semana con este carabinero fallecido que estaba prestando labores de seguridad privada en el Teatro Caupolicán. ¿Qué información tiene el gobierno sobre este caso y qué medidas se han tomado o se pueden tomar para evitar que los funcionarios de carabineros tomen estas medidas para complementar sus ingresos, que es algo que además sabemos que está prohibido? Y aparte quería agregarle si es que hay una diferencia de lectura en lo que está ocurriendo en el país entre usted y la ministra Toá, que ella decía que no hay una crisis de seguridad, usted dice que sí hay.
Bueno, lo primero es parte de la investigación. La ministra del Interior lo señalaba muy claramente en un programa anoche. Se han ido entregando mayor información con el transcurso de las horas. Efectivamente, lo que tenemos confirmado hasta el momento es que eran carabineros que estaban en funciones de seguridad privada, algo que evidentemente no es legal. La Ley de Seguridad Privada en su artículo 1 impide a funcionarios públicos hacer ese tipo de labores y no queremos entrar en mayor especulación todavía frente al origen de esto, por qué se da o más allá de los terribles y lamentables efectos que tuvo este intercambio que terminó con la vida de un carabinero. No vamos a entrar en mayor especulación hasta que la investigación siga avanzando. Por lo pronto, la información que tenemos es la que ha entregado la ministra del Interior. Lo segundo, nosotros como gobierno tenemos un diagnóstico que es sumamente compartido. Primero, las graves deterioro en materia de seguridad de nuestro país, que ha generado una situación muy crítica en todas las regiones, algo que se viene produciendo por lo menos desde el 2016, 2018, dado el avance del crimen organizado, ¿no? Y cuando nosotros llegamos al gobierno, el deterioro en materia de seguridad y de nuestras propias instituciones era sumamente grave. En materia de orden público, en materia de resguardo de las fronteras, la violencia en la zona en la zona sur, ¿no? Con la macrozona sur también estaba desatada, y lo mismo en la zona norte. Por eso hemos construido una estrategia integral para abordar esta crítica situación en materia de seguridad, ¿no? Y eso ha implicado no solamente el mayor presupuesto para la labor de seguridad que registra nuestra reciente historia democrática, ha implicado además sacar alrededor de 60 buenas leyes para combatir la delincuencia, pero también ha implicado un plan nacional contra el crimen organizado, despliegues operativos con mayor inteligencia y estrategia, y por lo tanto eso ha tenido ciertos resultados, tanto en la zona sur, en la frontera, en la zona norte, y donde tenemos sí focalizado el problema es en la región metropolitana. Si hablamos, por ejemplo, de homicidios, el último informe consolidado de homicidios da cuenta que en la mayoría de las regiones no solamente detuvimos el alza, sino que redujimos la tasa de homicidios. Pero en la región metropolitana eso no ha sucedido. Y por lo tanto aquí concentramos una situación crítica que hemos tenido que abordar, como lo decía anteriormente, con el reforzamiento de los patrullajes preventivos, con el reforzamiento del Plan Calle Sin Violencia, con el reforzamiento de la política de control de armas, entre otras medidas que se están desplegando durante esta semana. O sea, aquí no hay una diferencia de miradas, ¿no? Aquí hay un diagnóstico compartido de la grave situación que ha vivido en seguridad nuestro país y hay además un plan de acción que es de gobierno, que ejecuta el Ministerio del Interior, pero es que es parte, obviamente, del diseño que el presidente de la República ha mandatado para enfrentar esta grave situación que ha vivido el país y que particularmente hoy día nos tiene más ocupados en la región metropolitana. Ministra, solo por el tema de los carabineros y el Teatro Caupolicán, ¿el gobierno no tiene indicios de que esto sea una situación que pueda estar dándose en otros puntos o que sea generalizada, el hecho de que hagan labores externas a las funciones de carabineros? No queremos generalizar a propósito de un caso puntual, pero efectivamente nuestras instituciones públicas y particularmente las instituciones de orden bien saben que tuvimos una reciente legislación en seguridad privada que impide que las y los funcionarios públicos, y en este caso funcionarios públicos son también carabineros, se desempeñen en esas labores, ¿ah? Por lo tanto, esto obviamente es algo que se tiene que terminar de investigar, al menos se ha sido declarado como una irregularidad y por lo tanto, siendo una irregularidad, no debiese estar pasando en otros ámbitos y si llegase a pasar, tiene las consecuentes sanciones que implican el cumplimiento de la ley. Ministra, buenas tardes. Ante la constante noticias sobre homicidios y balaceras que se han registrado en los últimos meses, que alarman a la ciudadanía por consiguiente, ¿qué mea culpa hay de parte del gobierno considerando si están haciendo lo que corresponde o habría que hacer algunos ajustes?
Se lo pregunto porque quiero saber si hay espacio para asumir responsabilidades políticas, como piden algunos sectores, digamos, en el Parlamento. Mire, lo primero es que tenemos evidentemente un problema en la región metropolitana respecto a la realidad nacional en materia de homicidios. Lo hemos dicho en varias oportunidades. O sea, los resultados de las intervenciones policiales e investigativas en regiones ha dado como resultado una baja en la tasa de homicidios. En la región metropolitana no, todavía no. Y eso ha implicado, a partir de esa constatación, que es de un hecho de la causa, ¿no? La tasa de homicidios en la región metropolitana no ha bajado todavía y por lo tanto hemos tenido que reforzar planes y estrategias, ¿no? Y eso efectivamente se ha hecho a través de los planes de calle sin violencia, los planes de control de armas, de fiscalizaciones, de estrategias preventivas, entre otras materias, que siempre son dinámicas, ¿no? Porque implican una conversación entre distintas instituciones, como el Ministerio, lo que hace el Ministerio Público, junto con la información que maneja las policías y los propios municipios, para ir siempre de manera más inteligente interviniendo en los barrios o en los sectores que son más críticos. Sobre las críticas de sectores de oposición, lo hemos visto en varias oportunidades. La verdad es que en una democracia las críticas son legítimas, siempre estamos tomando nota de esas críticas, pero lo que necesitamos sobre todas las cosas para poder seguir enfrentando este fenómeno que inquieta e inseguriza a nuestra población es que podamos tener la máxima unidad y coordinación para trabajar, ¿no? Frente a las bandas criminales, al crimen organizado, necesitamos un Estado organizado. Y eso implica poner sobre la mesa distintas propuestas alternativas, pero entender que a veces cuando esas propuestas son descartadas con todos los actores involucrados es porque a lo mejor no entregan los resultados esperados y deseados, ¿no? Y cada vez que han surgido buenas propuestas que apuntan al objetivo, nosotros las hemos ido recogiendo, ¿no? Y eso es lo que vamos a seguir haciendo en este trabajo porque lo necesitamos, todos buscamos el mismo objetivo, ¿no? Yo espero que no sacar réditos políticos de corto plazo, sino que lograr resultados en materia de seguridad. Ministra, en otro tema, su padre, Nicolás Cataldo, estuvo presente hoy día en el Comité Político para analizar lo que son los avances respecto al proyecto del CAE que deben presentar a fin de septiembre. Quería saber en qué se ha avanzado y si en el tema de la condonación ya está claro que si va a ser general o por grupos, dependiendo de los que hayan pagado, los que estén al día o los que hayan egresado y aún no se ponen, digamos, con el financiamiento que en su momento se les entregó. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, el ministro de Educación, que ha estado trabajando en una agenda legislativa bien robusta e intensa con distintas materias, también está el tema de la deuda histórica, ¿no? Que es uno de los compromisos también del presidente Gabriel Boric, pero efectivamente ha dado cuenta de los avances que se ha tenido entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda, en línea con lo comprometido por el presidente Gabriel Boric en su última cuenta pública. Todo lo hemos dicho, hemos sido sumamente enfáticos porque es el mandato del presidente, hay que cumplir no solo un compromiso programático, que es terminar con el CAE, sino que un compromiso con las personas y con el mismo Estado. El crédito con aval del Estado no es sostenible ni para las personas endeudadas, ni fiscalmente para el Estado. Y eso ha implicado un diseño de una política pública en todos estos meses muy ardua, que va a presentarse en los plazos comprometidos y que busca distintas cosas: desbancarizar el sistema de financiamiento de la educación superior, o sea, sacar a la banca privada de esta ecuación. En segundo lugar, atender a las distintas realidades de los deudores, porque son diversas, y eso se basa en principios de progresividad, justicia, ¿no? y autocontención, además de la política para financiarlo. Y en tercer lugar, la creación de un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, porque no se trata solo de terminar con el CAE o la deuda del Fondo Solidario con aval del crédito universitario, sino que también tener un sistema de financiamiento justo y sostenible. Entonces la pregunta si es grupo, bueno, hay diferenciación efectivamente.
porque las realidades, insisto, son distintas. Hay gente que no terminó la carrera, no tiene empleo, o tiene más bajos recursos que otros, etc. Por lo tanto, la solución no es homogénea, es justa y progresiva. Más detalles yo obviamente no puedo adelantar, pero ese es el foco que ha tenido la construcción de esta política pública para cumplir con un compromiso que es fundamental de nuestro gobierno para con las personas y también con un modelo de educación superior mucho más sostenible para las instituciones, las familias y para el propio Estado. Buenas tardes, ministra. Hablaban recién de la situación de la seguridad. La semana que pasó, la cantidad de homicidios generó mucho impacto por su cantidad, ¿verdad? Nuevamente hace noticia eso. De cara a las fiestas patrias, ¿hay preocupación respecto a cómo se va a contener también la situación de la seguridad en una semana que hay muchos días libres? ¿Qué plan de contingencia especial se está pensando para las fiestas patrias y eso podría incluir eventualmente o ya está completamente descartado que puedan desplegar Fuerzas Armadas, al menos en la región metropolitana, como piden en la oposición? Sí, miren, en esto evidentemente que hay un trabajo muy intensivo para preparar las fiestas patrias, porque nos interesa que la gente pueda celebrar el 18 en familia, con amigos, que sea un momento patrio. Y obviamente no es patrio quien ocupan estas fiestas para delinquir ni para terminar con la vida de otras personas y generar hechos de violencia, ¿no? En esto queremos ser sumamente categóricos, hay que trabajar todos y todas para respetar un momento que tiene que ser de celebración, de unidad, de sana convivencia y no de violencia. Por eso nuestro Ministerio del Interior, junto con otras carteras, ha estado trabajando en un plan de despliegue preventivo para que esto sea respetado, estos principios, como les decía, y eso implica campañas por consumo de alcohol, el tema del transporte, el manejo, los temas obviamente de seguridad en salud, en respeto en temas laborales. O sea, la agenda de preparación involucra al Ministerio del Interior, pero también obras públicas, transporte, salud, trabajo, entre otros, ¿no? Yo no voy a adelantar más detalles porque obviamente van a haber pautas asociadas, pero sí hay una preparación para poder tener este fin de semana de las fiestas patrias que es más largo de lo normal, con un plan preventivo que nos permita celebrar y no lamentar, ¿no? Y lo segundo que me preguntaba, perdón. Si está completamente descartado que las Fuerzas Armadas se puedan desplegar. No está contemplado, pero nunca está... O sea, a ver, el tema de las Fuerzas Armadas, nosotros en general como gobierno hemos dicho que es necesario en el marco del proyecto de infraestructura crítica, porque si no, con estados de emergencia quedan al mando de la estrategia de seguridad de las Fuerzas Armadas, y cuando se ha consultado sobre eso en los distintos actores asociados a seguridad se ha llegado a la conclusión de que no es lo adecuado y por lo tanto la mejor manera de hacer uso de las Fuerzas Armadas, de los efectivos o de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y del Ejército, es con un control civil y coordinado de los que saben realmente de seguridad, y eso está contenido en el plan, en el proyecto de infraestructura crítica. El propio gobierno ha presentado y le ha puesto urgencia hace más de un año, ¿no? Ahora, obviamente nosotros en general no hay intención de a priori descartar nada, pero cuando se pongan sobre la mesa las propuestas, lo que se hace es evaluar con los distintos actores involucrados para ver si cumple con los objetivos deseados o no. Hasta el momento eso no ha sucedido, pero el gobierno siempre está con las puertas abiertas, obviamente, a evaluar todas las alternativas. Hola, ministra, buenas tardes. Le quería preguntar por el caso Hermosilla, que se está llevando a cabo algunos antecedentes, por ejemplo, la vinculación con el ministro Matus, si debiese dar un paso al costado, lo que se hablaba también del ex ministro Andrés Chadwick, y si hay quizás o se puede creer que este tipo de nexos pueda seguir escalando a otras esferas políticas, incluso a este mismo sector. Y lo otro, si se puede referir a la salida de Juan Pablo Lionelli, el comisionado por la Comisión de la Paz, que va a ser formalizado durante esta jornada. Sí, obviamente él fue removido y tiene ya un reemplazo, y es parte obviamente de la justicia esclarecer todos estos hechos, ¿no? Ahora estamos frente a lo que ha relatado la Fiscalía y lo que hemos conocido del caso hasta el momento, respetando lo que finalmente la justicia vaya a determinar, pero con los antecedentes que se han entregado hasta el momento, estamos ante
hecho que es espeluznante, ¿no? Lo que podría implicar esta red de corrupción es grave no solamente para la probidad, transparencia, para los marcos éticos, sino que también para la democracia. Y eso es lo que está en juego con este caso. Y por eso es tan importante lo que hemos dicho como gobierno, además de estas cosas, de que estas investigaciones tienen que llegar hasta las últimas consecuencias, hasta los últimos rincones, en que tendrá que caer para garantizar que no haya impunidad, pero también cómo dotamos de mejores herramientas para investigar estos casos y prevenir estos casos, ¿no? Porque cuando hablamos de combatir el crimen organizado, ya sea el crimen organizado de élite, como el de calle, el levantamiento del secreto bancario es fundamental. Entonces, no es majadero que el gobierno insista tanto en el levantamiento del secreto bancario, no es un capricho. Es porque la realidad, y sobre todo con el caso Hermosilla, nos da cuenta de que es importante seguir las rutas del dinero. ¿Hasta dónde llega el dinero mal habido? ¿Hasta dónde mueve influencias? ¿Hasta dónde contribuye a que hayan conflictos de interés o presiones indebidas, ¿no? Eso es clave en materia de corrupción. O sea, no es solo para perseguir el crimen organizado de calle, el narcotráfico, es también para poder perseguir el crimen organizado de élite o las redes de corrupción de cuello y corbata, como le hemos señalado. Entonces, aquí, bueno, probablemente muchos tendrán que dar cuenta ante la ciudadanía de sus implicancias en este caso y sobre todo ante la justicia. Pero también queríamos agregar lo importante de que en el Parlamento se logre terminar de aprobar el levantamiento del secreto bancario, porque ayudaría muchísimo, muchísimo en lo que es garantizar la justicia y la no impunidad frente a estos graves casos de corrupción. Ministra, buenas tardes. El día de ayer el presidente del Partido Comunista dijo que Venezuela no es una dictadura, contrariando la postura del presidente en ese punto. Usted dijo que se puede convivir con diferencias, pero se puede aún cuando se difiere en algo tan esencial, o incomoda cuando se difiere en algo tan esencial como la definición entre democracia y dictadura. ¿Y cuál es su postura? ¿Usted cree que Venezuela es una dictadura? Sobre lo último, yo he sido bastante clara en todo momento y particularmente el día viernes como ministra de Estado, vocera de gobierno, como ministra del gobierno del presidente Gabriel Boric, no solo respaldo las palabras, las posiciones y las estrategias de nuestro presidente y de Cancillería, sino que además no cabe espacio para hablar en calidad militante, personal, ni nada por el estilo, ni a mí ni a ningún otro colaborador ministerial de nuestro gobierno. Pero en segundo lugar, yo he sido también muy clara en decir dos cosas. Y esto yo creo que tienen que como entenderse las dos cosas. Uno, es que efectivamente hay diferencias que dividen y otras que conviven. Y diferencias en el debate de la coalición han habido y probablemente esta, que no es nueva, seguirá en el marco de las diferencias legítimas que se seguirán procesando y discutiendo en la coalición de gobierno. Pero en segundo lugar, hay que destacar también las claves coincidencias que estamos teniendo en lo que ha sido la estrategia de nuestro Estado, del Gobierno de Chile, liderado por el presidente de la República, para plantearnos frente a lo que está sucediendo en Venezuela. Y al menos ahí hay dos elementos sobre los cuales no hay ninguna diferencia. O sea, no hay ninguna diferencia en la estrategia del Estado de Chile respecto a lo que ha planteado el Partido Comunista u otros partidos, que es exigir la total transparencia de, además, no el consolidado, sino que el desglose del resultado electoral a través de la entrega de las actas y la revisión independiente de organismos internacionales. Y en segundo lugar, además, el camino que hay que seguir para enfrentar esta grave crisis, ¿no? Y que tiene en Chile al menos 700.000 venezolanos en nuestro país, que es la solución política
pacífica, ¿no?, que garantice la paz para los venezolanos y venezolanas, ¿no? No hay una solución posible en el marco de la violencia o la imposición, sino que tiene que ser política pacífica, y en eso nosotros como país, evidentemente, lo ha dicho el presidente también, estamos dispuestos a contribuir en lo que sea necesario. Sabemos que hay otros países que han hecho mayores también esfuerzos o han hecho esfuerzos importantes por avanzar en esa dirección, y ahí está la política internacional del gobierno. La exigencia de la total transparencia y la solución política pacífica para la grave situación que está viviendo Venezuela y particularmente los venezolanos, que son quienes nos preocupan sobremanera. ¿Y les preocupa lo que sucede dentro de la coalición? Porque hoy día el senador Quintana señalaba que los valores democráticos nunca deben estar entredichos, que la declaración del Partido Comunista no es suficiente, que incomoda dentro de la coalición. ¿Cómo ven también ese debate, entendiendo que son partidos políticos que tienen sus propias conversaciones, pero que finalmente también son la base de apoyo del gobierno? Primero, el gobierno no ha visto ni sentido ningún obstáculo a su política internacional, ¿no? Los elementos centrales de la política internacional están respaldados incluso no solo por los partidos de la coalición de gobierno, sino que incluso por sectores de la oposición, ¿no?, que han llamado a la solución, a ver las formas de una solución política. Y en segundo lugar, como les decía, las diferencias probablemente tendrán que seguirse discutiendo entre los partidos si no hay entendimiento, si no hay comprensión de las aproximaciones políticas, las definiciones sobre el régimen en Venezuela. Tendrán que discutirlas en el ámbito del respeto, de la sana convivencia, pero lo que le preocupa sobremanera al Estado y al Gobierno de Chile es que la política internacional que se ha construido, sobre todo en esta materia, cuenta con el respaldo de todos los actores políticos, los propios y los que están al frente. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.